Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Sofía Henao Bastidas y mi grupo está conformado por Valentina García, Alexandra Portillo, Sara Moncada y Natalia Velandia. Somos del grado 11-4 y nuestro tema es sobre el péndulo. Los temas que vamos a abarcar acá son el movimiento periódico, el movimiento armónico simple, la conservación de energía, el periodo y el péndulo. Buenas tardes, soy Natalia Gómez y les vengo a presentar sobre el movimiento periódico, que es aquel que se repite a intervalos de tiempo regulares, es decir, después de cierto tiempo el sistema regresa a la misma posición y estado del movimiento. Por ejemplo, como en el movimiento de un péndulo, en el vaivén de un columpio, en la variación de un resorter o el movimiento de rotación de la Tierra de día o de noche. Por ejemplo, en el péndulo simple, el péndulo se mueve de un lado a otro y tras un tiempo vuelve a la misma posición inicial. Después, el periodo del péndulo depende principalmente de la longitud de la cuerda y de la aceleración de la gravedad, pero no depende de la masa del objeto. Aquí encontramos tres tipos de movimiento periódico. Uno que es el oscilatorio, que es cuando un objeto oscila alrededor de una posición de equilibrio, por ejemplo en un péndulo o en un resorter. Acá encontramos el otro que es el circular uniforme, cuando un objeto da vueltas alrededor de un círculo o a velocidad constante. Y también ondulatorio, ya que es el movimiento de ondas que se repite en el espacio y en el tiempo, por ejemplo en el sonido o en la luz. Por último, el movimiento periódico es fundamental ya que permite medir el tiempo como en el reloj de un péndulo. También como en la relación con fenómenos naturales, días o estaciones del año. También se basa para entender las ondas sonoras, electromagnéticas y mecánicas, y también nos ayuda para poder estudiar sobre la energía del sistema de intercambio entre cinética y potencial. Buenas tardes, voy a hablar sobre el movimiento armónico simple. Conocido como MAS, es un tipo de movimiento periódico y oscilatorio en el que un objeto se desplaza de un lado a otro, alrededor de una posición de equilibrio. La característica principal es que existe una fuerza restauradora que siempre apunta hacia el punto de equilibrio y que es proporcional a la distancia del objeto con respecto a ese punto. Ejemplos de este movimiento se encuentran en situaciones muy cotidianas: un resorte que se estira y se suelta, un péndulo que se oscila, un reloj de péndulo, las cuerdas de una guitarra cuando vibran y hasta vibraciones que ocurren en moléculas y átomos. El MAS se destaca en varias magnitudes. Hay varias importantes: la amplitud, que es la máxima distancia a la que llega un objeto respecto al equilibrio; el periodo, que corresponde al tiempo que tarda en realizar una oscilación; la frecuencia, que es el número de oscilaciones que se hacen por segundo; la frecuencia angular, que está relacionada con la rapidez del movimiento; y la fase, que indica en qué parte del ciclo se encuentra el objeto. Bueno, la fórmula que describe matemáticamente este movimiento es x de t es igual a por coseno de omega t más phi. En esta expresión se representa la posición en el tiempo, la amplitud, la frecuencia angular y la fase inicial. Entre las características principales del movimiento armónico simple se puede decir que es un movimiento periódico que se repite constantemente, que siempre existe en una posición de equilibrio, que fuerza lo que produce una fuerza restauradora y que la energía se transforma alternamente entre energía cinética y energía potencial. El movimiento armónico simple es importante en la física porque explica fenómenos que van desde el comportamiento de un reloj o de un reloj de péndulo hasta procesos más complejos como las propagaciones de ondas sonoras. Bueno, pueden surgir algunas preguntas como ¿cuál es la diferencia entre el periodo y la frecuencia? El periodo es el tiempo que tarda en realizarse una oscilación completa, mientras que la frecuencia es la cantidad de oscilación que ocurre en un segundo. Otra podría ser por qué el reloj de péndulo funciona como movimiento armónico simple, porque el péndulo se mueve de manera periódica alrededor de un punto de equilibrio. ¿Qué significa que la fuerza restauradora sea proporcional al desplazamiento? Significa que mientras más se aleje el objeto de la posición de equilibrio, mayor será la fuerza que lo empuje al regreso.
donde vemos el MASA en la vida diaria, entre resortes, péndulos, relojes, instrumentos musicales y también en las ondas sonoras. ¿Qué pasa con la energía en este movimiento? La energía va cambiando entre cinética, cuando el objeto se mueve rápido, y potencial. Bueno, el movimiento armónico simple no solo se estudia como un concepto básico de la física, sino que también tiene una gran importancia en la ciencia y en la tecnología. Este tipo de movimiento sirve como modelo para entender una gran cantidad de fenómenos. Por ejemplo, las ondas sonoras que usamos para comunicarnos, las vibraciones en puentes o edificios, o también los relojes de péndulo, como ya lo había dicho, que en su tiempo fueron los más precisos para medir el tiempo, e incluso los sistemas microscópicos como las vibraciones de átomos en un cristal. En la práctica, el MAS permite predecir el comportamiento de sistemas que oscilan, y la base para estudiar las ondas, la acústica, la mecánica, la cuántica y hasta el funcionamiento de muchos aparatos tecnológicos. Gracias a este concepto es posible diseñar instrumentos musicales, sistemas de suspensión en vehículos y estructuras resistentes a las vibraciones. Bueno, otra cosa que podemos decir es que en el movimiento armónico simple la energía no se pierde, sino que va cambiando constantemente entre dos formas: la energía cinética y la energía potencial. Cuando el objeto está en posición de equilibrio se mueve con la máxima rapidez, por eso ahí la energía es totalmente cinética. En cambio, cuando la energía llega a los extremos, se extiende por un instante y en ese momento toda la energía es potencial. Este intercambio constantemente entre energía cinética y energía potencial es lo que hace posiblemente que el movimiento se repita. Bueno, yo les voy a hablar sobre la conservación de energía. El péndulo es un clásico ejemplo de la conservación de energía mecánica. Para poder entender esto mejor, les voy a hablar sobre la energía cinética, que es aquella que toda su energía se concentra en el movimiento constante. La energía potencial, su energía se encuentra almacenada, mientras que la energía mecánica es la suma de estas dos. Para obtener la energía mecánica total es la suma de la energía cinética y la energía potencial gravitatoria, donde EM es energía mecánica, EC es energía cinética y EP es energía potencial. Para poder entender este tipo de energías dentro del péndulo, les voy a explicar lo siguiente. Cuando se tiene un péndulo y este está en los extremos más altos, diferente a su punto de equilibrio, su energía cinética es cero, mientras que su energía potencial es máxima. Pero cuando este está recto y se encuentra entre el eje de su punto de equilibrio, su energía potencial es máxima, mientras que su energía cinética es mientras que su energía potencial es mínima y su energía cinética es máxima. La energía no se destruye, sino se transforma. Si en el momento de la velocidad del péndulo no existe ni resistencia de aire o fricción, la conservación de energía mecánica se mantiene constante. Las fórmulas generales son energía potencial, masa, gravedad por altura. También podemos encontrar para encontrar la energía cinética, un medio masa por velocidad elevado a la 2. Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre el periodo, ya que es un tema muy importante en la física y en especial en el estudio de los péndulos y movimientos repetitivos. Este tema es como clave, ya que nos permite comprender cómo se mueven ciertos sistemas como los relojes, los resortes y hasta las cuerdas de los instrumentos musicales. Les voy a explicar primero que todo qué es el periodo, como para que podamos comprender mejor. El periodo, representado con la letra T, es el tiempo que tarda un objeto en realizar un ciclo completo. El ciclo es cuando el movimiento se repite y el objeto regresa a su punto de inicio. Un ejemplo es que en un péndulo el ciclo se cumple cuando éste va de un lado al otro y vuelve al punto inicial. Un ejemplo práctico sería que si un péndulo tarda 2 segundos en ir y volver, su periodo es de 2 segundos.
La fórmula general del periodo es esta de aquí. Y la T significa periodo y va en segundos. Y la F es frecuencia. Y la frecuencia es cuántos ciclos realiza el objeto en un segundo. Una relación muy importante también es que si el periodo es grande, la frecuencia es pequeña. Y si el periodo es pequeño, la frecuencia es grande. Ahora les voy a hablar sobre el péndulo y su relación con el periodo. Primero que todo les voy a explicar qué es un péndulo, y un péndulo es un sistema compuesto por tres cosas muy importantes, que es primero que todo un punto fijo de donde cuelga, segundo que todo una cuerda o varilla, y tercero que todo una masa en el extremo. La masa es igual a la cantidad de materia que tiene el objeto, y pues este sistema se mueve hacia adelante y hacia atrás repetitivamente. Otro tema muy importante es la fórmula del periodo en un péndulo. El periodo de un péndulo depende de dos factores muy importantes. Primero que todo, la longitud. Y la longitud es la distancia desde el punto fijo donde cuelga hasta el centro de la masa. Y el otro tema es el otro aspecto es la gravedad, que la gravedad es igual a la fuerza con la que la Tierra atrae los objetos, y es aproximadamente 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Esta de aquí es la fórmula. Y pues si la longitud aumenta, el periodo también aumenta. Y el péndulo se mueve más lento. Y si la longitud disminuye, el periodo disminuye también y el péndulo se mueve más rápido. Pero la masa no afecta al periodo. Ahora les voy a hablar sobre los sistemas oscilatorios. Y un sistema oscilatorio es cualquier sistema que se mueve de un lado a otro repetitivamente alrededor de una posición de equilibrio. Ejemplos claves son un péndulo, un resorte con una masa, una cuerda de guitarra vibrando. Y pues ya en conclusión, el periodo es fundamental para comprender cómo funcionan los movimientos repetitivos, especialmente en sistemas como el péndulo. Aprendimos que el periodo también depende de la longitud y la gravedad, pero no de la masa. Estos conceptos no solo se aplican en la física, sino también en la vida diaria, como en los relojes, en los instrumentos musicales y diferentes mecanismos. Más que todo, por ejemplo, en los relojes que son de esas cuerdas, que traen una cuerda así, que comienzan a hacer así, de esos relojes que eran antiguos. Y gracias a este estudio podemos predecir y analizar con precisión el comportamiento de estos sistemas. Muchas gracias. El periodo de un péndulo es el tiempo que tarda en hacer movimiento completo en ida y vueltas. En otras palabras, cuando sueltas el péndulo de un lado, el periodo es el tiempo que se demora en el otro extremo.